One. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Bejarano y a continuación les voy a explicar unos ejercicios en Excel y por consiguiente unos ejercicios en Word. Primero que todo, nos están pidiendo que a la hoja base de datos le debemos añadir tres hojas más, las cuales se llaman consulta, informe y formulario. Es lo primero que debemos hacer para realizar el ejercicio. En primera instancia, nos están pidiendo que debemos de hallar el valor de la beca y para ello se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. Los docentes de la seccional Palmira obtienen un 80% de beca, los docentes de la seccional Montería obtienen un 40% de beca, los administrativos de la seccional Medellín obtienen un 25% de beca y quienes no cumplan la condición no aplicarían a beca. Entonces, para empezar con el ejercicio, debemos comenzar por la función sí. En este caso sería función sí y porque en el enunciado nos es punto y coma para separar la condición y la seccional, que en este caso es igual a Palmira, entre comillas, cerramos el paréntesis porque es la primera condición de lo que nos están planteando. Punto y coma, volvemos acá para ver el porcentaje. En este caso nos están diciendo que sí aplica o tiene un 80% de beca. Entonces, entre comillas, ponemos el 80%, se coloca entre comillas porque es el valor que debe de aparecer al rellenar la tabla al terminar la fórmula. Entonces, ponemos eh, punto y coma para continuar con la función. En este caso sería función sí y nuevamente, porque si vemos en el enunciado está nuevamente que sí, debe de ser docente y debe ser de la seccional Montería para obtener un 40% de beca. Entonces, continuando con la fórmula, debe ser si el cargo es igual a, entre comillas, docente, cerramos comillas, punto y coma, la seccional debe ser igual a, entre comillas, Montería, entre comillas, eh, cerramos el paréntesis porque esta es una otra condición, punto y coma, entre comillas, escribimos el porcentaje que nos están dando aquí, el cual sería el 40%. Y escribimos 40%, cerramos comillas, y nuevamente punto y coma para continuar con la fórmula. Volvemos otra vez a escribir sí y en el enunciado nos están diciendo que deben de ser administrativos y de la seccional Medellín y obtendrán un 25% de la beca. Entonces, el cargo debe ser igual a administrativos, entre comillas, punto y coma, y la seccional debe ser igual a Medellín, punto y coma, no, perdón, cerramos paréntesis y punto y coma, miramos nuevamente el enunciado y en el enunciado nos están pidiendo que se obtendrá un 25% de becas si cumple con la condición. Entonces, entre comillas, ponemos el número 25, el 25%, cerramos comillas, punto y coma, entre comillas, porque es la otra condición que nos están dando en el siguiente punto, que si los demás no cumplen con esta condición, no aplicarán beca. Entonces, colocamos entre comillas, no aplica beca, cerramos las comillas, y en este caso serían tres paréntesis porque se abrió tres veces la función sí, y luego de esto
rellenamos. Para la siguiente fórmula pasamos al incremento. En este punto nos están diciendo que para hallar el valor de la comisión se deben de tener las siguientes indicaciones. Las personas que pertenecen a la Facultad de Comunicación tendrán un incremento del 3% de su salario. Los de la Facultad de Ingeniería tendrán un incremento del 5% y los demás no tendrán incremento. Entonces pasamos al formulario. Esta también es función sí. Entonces en este caso nos están pidiendo que tenemos la facultad, lo cual es igual, en el enunciado nos están diciendo que es comunicación, entre comillas, cerramos el paréntesis porque esta es nuestra primera condición, punto y coma, tomamos el salario, lo cual irá por, en este caso en el enunciado nos están diciendo que el primero es por el 3%, entonces vamos al formulario y será por el 3%, punto y coma. Pasamos a la siguiente función, entonces sería función sí. Nuevamente nos están diciendo que si los de la Facultad de Ingeniería tendrán un incremento del 5% a su salario. Entonces, la facultad tiene que ser igual a, entre comillas, ingeniería, entre comillas, cerramos paréntesis, nuevamente punto y coma, tenemos que volver a coger el salario, lo cual irá en esta vez por el 5%. Punto y coma. Nuevamente, quienes no cumplan la función no tendrán incremento. Entonces colocamos aquí, entre comillas, no tendrá incremento. Entre comillas. Y cerramos los paréntesis, los cuales se cierran dos veces porque dos veces abrimos, utilizamos función sí. Y damos enter y rellenamos.